Bienvenidos a este nuevo capítulo. En este capítulo vamos a ver qué es un sistema, qué es un modelo del sistema y vamos a ver qué tipo de modelos vamos a trabajar durante la asignatura. En concreto, vamos a trabajar modelos que denominamos LTI, que denominamos Linear Time Invariant. Y ahora veremos cuáles son esas propiedades que van a tener los modelos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Este es el esquema de lo que vamos a ver en este capítulo. Vamos a ver primero lo que son los sistemas, las variables de los sistemas y los modelos con los que vamos a trabajar. Después veremos un modelo muy concreto, que es el modelo que denominamos modelo de función de transferencia, que es con el cual vamos a trabajar durante todo el curso. Es un modelo que es LTI, que es lineal e invariante en el tiempo. Y luego veremos cómo aplicar estos modelos, que son lineales e invariantes en el tiempo, a una variedad muy genérica de sistemas que son no lineales y que lo primero que vamos a tener que hacer es obtener una aproximación lineal de esos sistemas en un determinado rango y una vez que tengamos esa aproximación lineal aplicaremos el modelo lineal que vamos a trabajar, que es el modelo de función de transferencia, lo aplicaremos en ese rango en el cual el sistema puede aproximarse por un modelo lineal. Bien, ¿qué es un sistema? Me he ido a la definición que viene en Wikipedia, una definición genérica que todos podemos acceder, que es que un sistema es un conjunto de partes interdependientes entre sí. Es decir, que lo que sucede a una de las partes está relacionado con lo que le sucede a otra parte. De tal manera que se forma un conjunto complejo e intrincado entre sí. Es importante ver que los sistemas tienen unos límites, de tal forma que lo que está dentro de esos límites decimos que pertenece al sistema y lo que está fuera no pertenece al sistema. Evidentemente este sistema, un sistema cualquiera que hayamos definido, interacciona con el entorno, de tal forma que hay variables fuera del sistema que pertenecen al entorno y cuyos valores afectan al comportamiento del sistema. Esas variables las vamos a denominar variables de entrada al sistema. También hay variables que pertenecen al sistema, cuyo funcionamiento viene determinado por el propio sistema, pero que su valor afecta al entorno. Y esas variables las vamos a denominar variables de salida del sistema. Vamos a ser un poquito más específicos y vamos a ponerlo con un ejemplo, estas definiciones, con un ejemplo ingenieril. Este es el ejemplo que nosotros vamos a barajar y en él vamos a definir las variables de entrada, las variables de salida y otro conjunto de variables que nos interesan a nosotros definir en el sistema. Voy a explicar el funcionamiento de este sistema. Este sistema es un tanque de agua a reboso, es decir, un calentador de agua en el que la cantidad de agua acumulada en todo instante de tiempo es siempre la misma. Es decir, nunca podemos ni aumentar el volumen de agua ni disminuir el volumen de agua. Es decir, todo el flujo que entra siempre sale instantáneamente, sin poder aumentar ni disminuir el volumen de agua dentro. Eso sí, el agua que está aquí dentro se calienta mediante una resistencia a la cual se le aplica una tensión en este circuito, de forma que pasa una intensidad y se genera un calor hacia el agua y el agua sale de forma más caliente. Aquí hemos enumerado una serie de variables, vamos a decir un conjunto de variables que tenemos en este sistema. Ya hemos dicho unas cuantas, por ejemplo, flujo de entrada, por ejemplo, flujo de salida, por ejemplo, temperatura de entrada, por ejemplo, temperatura de salida, por ejemplo, tensión aplicada en los bornes de la resistencia, por ejemplo, intensidad que pasa por la resistencia, por ejemplo, calor transmitido por la resistencia al agua. Hay otras variables como por ejemplo la temperatura del ambiente. La temperatura del ambiente también influye en la temperatura del depósito y en la temperatura del agua y en la temperatura de la salida. De todas esas variables vamos a ver cuáles son variables de entrada y cuáles no lo son. Para ello vamos a definir, como hemos dicho en la transparencia anterior, un límite del sistema. Vamos a definir qué es el sistema y qué no es el sistema. Es importante poner unos límites, como están aquí puestos, de qué partes pertenecen al sistema y qué partes. El sistema será la resistencia, el sistema será el depósito y todo lo que pase ahí dentro. De esas variables de las que hemos mencionado, ¿cuáles su valor viene determinado de forma externa al sistema? ¿Y cuáles no? ¿Cuáles es el propio sistema cuando evoluciona el que determina su valor? Es decir, por ejemplo, ¿el flujo de entrada viene determinado de forma externa? ¿Sí o no? ¿La temperatura de entrada viene determinada de forma externa o es el sistema cuando evoluciona
el que determina la temperatura de entrada. Lo mismo podemos decir con el flujo de salida y con la temperatura de salida. Lo mismo podemos decir con la tensión en los bornes, con la intensidad que pasa por el circuito o con el calor que hemos transmitido. De todas esas, si pensamos un poco, vamos a analizarlas cada una de ellas. El flujo de entrada no lo determina el sistema, es externo, exógeno. Luego es una variable de entrada. ¿La temperatura de entrada la determina el sistema? No, viene determinada de forma exógena. También es una variable de entrada. ¿La tensión en bornes de la resistencia? Igualmente, es una variable exógena, es una variable de entrada. ¿La intensidad que pasa por el circuito? Bueno, si la tensión de entrada es una variable exógena y el circuito es siempre el mismo, la intensidad que pasa se calcula por el sistema teniendo en cuenta los parámetros del sistema y teniendo en cuenta la variable exógena tensión en bornes de la resistencia. Luego, la intensidad es una variable que se deduce del comportamiento del sistema. Luego, no es una variable exógena, no es una variable de entrada. Podríamos haber puesto aquí una fuente de intensidad. Si hubiéramos puesto aquí una fuente de intensidad, entonces la intensidad sí que lo sería, con variable de entrada, y entonces la tensión se deduciría a partir de la intensidad. Pero en este caso, es la tensión la que es variable de entrada y la intensidad una variable generada por el propio. Lo mismo podemos decir de la cantidad de calor suministrada por la resistencia al tanque. Es consecuencia de la tensión, consecuencia de la intensidad, consecuencia de cómo el sistema evoluciona cuando se fijan las variables externas, las variables de entrada. Y la temperatura de salida es una variable que se determina con el funcionamiento del sistema. Y el flujo de salida también, concretamente es igual al flujo de entrada. Luego el flujo de entrada determina cuánto vale el flujo de salida. Esto ya lo tenemos aquí definido, que son lo que hemos denominado variables exógenas, variables cuyo valor se determinan de forma externa al sistema. De todas las variables exógenas, de todas las variables de entrada, vamos a destacar algunas variables muy particulares, que son las que vamos a denominar variables manipuladas. ¿Qué significa variables manipuladas? Pues que nosotros desde el computador o nosotros desde como operario que está haciendo el control, nosotros podemos determinar su valor. De todas estas, ¿cuáles podemos determinar su valor? Alguien podría decir, el flujo 1 podemos determinar el valor. Sí, podría ser. Alguien podría decir, el de temperatura 1 podríamos determinar su valor. Sí, también podría ser. Alguien podría decir, la tensión en bornes podríamos determinar su valor. Sí, también podría ser. Pero las variables manipuladas son aquellas que nosotros vamos a utilizar con nuestro sistema de control para fijar su valor y que cambie la evolución del sistema a donde nosotros queremos. ¿Cuál de todas estas creemos que es más lógica cambiar su valor desde un computador? A priori, podríamos decir que a lo mejor desde el computador podemos cambiar la tensión en bornes de la resistencia. Entonces, en ese caso, la variable tensión sería la variable manipulada que nosotros vamos a utilizar en nuestro bucle de control. Ahora bien, no tiene por qué ser la única solución. La variable flujo, si pusiéramos una electroválvula o pusiéramos una bomba de flujo, podríamos también fijar su valor. En ese caso, la variable manipulada sería el flujo. Pero a nosotros nos parece más lógico, a priori, fijar el valor de la tensión. Por lo tanto, vamos a elegir entre todas las variables de entrada como variable manipulada justo la tensión en bornes de la resistencia, porque es la que realmente vamos a fijar su valor desde nuestro computador. Las demás variables, desde el punto de vista de ese bucle de control que estamos ya prediciendo que vamos a realizar, desde el punto de vista de que entre todas las variables de entrada solamente nos vamos a fijar con una concreta como variable que voy a poder manipular. Todas las demás variables las tenemos que denominar variables de entrada de perturbación a ese bucle de control. Al ser variables de entrada van a alterar el funcionamiento del sistema, pero al ser de perturbación, es decir, al no ser manipuladas, nosotros no vamos a fijar su valor desde el computador, desde el sistema de control, sino que van a perturbar la posición del sistema sin que nosotros podamos
determinar cuánto vale el valor de esas variables. Y esas variables las denominaremos variables de perturbación. Es decir, desde un punto de vista genérico de sistemas, las variables son variables de entrada, todas. Pero desde el punto de vista ingenieril en el cual nosotros podemos manipular determinadas variables de entrada, a esas que nosotros podemos determinar su valor, las denominamos variables de entrada manipuladas. Y al resto las denominamos variables de entrada de perturbación. Ahora vamos a ver todas las demás variables que no son variables de entrada, son variables endógenas del sistema. Son variables que el sistema produce en su evolución, genera cuánto valen. Son todas aquellas variables que no son variables de entrada. Son variables endógenas. Ahora bien, de todas las variables que existen en el sistema, todas las variables endógenas, voy a seleccionar algunas como las que más me interesan, como las más importantes para nosotros. Y a esas las vamos a denominar variables de salida. Variables que van a afectar a otros sistemas. Son un conjunto de variables endógenas que nosotros vamos a denominar variables de salida del sistema. Son aquellas en las cuales realmente estamos interesados. Es una cosa subjetiva, ¿no? Vamos a estar interesados y que va a afectar a otros sistemas. Esas variables estamos tan interesados que las vamos a medir. Es decir, en este caso, como es un calentador, estamos interesados en la temperatura de salida. Luego la temperatura de salida la medimos mediante un sensor que mide la temperatura de salida. Fijaos que al sistema anterior le hemos puesto un nuevo subsistema, un nuevo sistema, y ahora conjuntamente forman un nuevo sistema con nuevos límites, y ahora la salida del sistema, de esta de aquí, es la temperatura medida. La temperatura medida es una variable de salida del sistema cuyo valor es accesible por nosotros y que meteremos en el computador. Una vez que metamos esa señal en el computador, tal y como hemos visto, la vamos a comparar con una señal de referencia, vamos a generar un valor de cuánto debe valer la variable manipulada, en este caso de cuánto debe valer la tensión por de la resistencia, y vamos a fijar el valor de esa tensión. Fijaos que ahora acabamos de meter más sistemas junto con el sistema anterior. Es decir, estamos ampliando los límites del sistema. Es decir, ahora los límites del sistema son estos de aquí. ¿Cuáles son ahora las variables de entrada a nuestro sistema? Hemos ampliado sus límites. Entonces, ahora la tensión en bornes de la resistencia es una variable de entrada a mi nuevo sistema. Mi nuevo sistema, repito, está formado por el calentador, con la resistencia y los flujos de entrada, los flujos de salida. Está formado también por el sensor y está formado también por el controlador. Está formado por todo esto que está ahora recuadrado. ¿Es la tensión una variable de entrada? ¿Es la tensión una variable cuyo valor se determina de forma externa al sistema? ¿O es el propio sistema el que la determina? Fijaos que ahora es el propio sistema el que la determina. Fijaos que ahora es el controlador el que está determinando su valor. Fijaos que ahora la tensión en bornes de la resistencia no es una variable exógena, no es una variable de entrada al sistema, sino que es el propio sistema el que determina su valor. ¿Es el flujo de entrada y la temperatura de entrada variable exógena, por lo tanto variable de entrada al sistema? ¿Se determina su valor de forma externa? Sí, nadie lo está determinando. Por supuesto que son variables de entrada. Concretamente son variables de perturbación. ¿Vale? Si la variable de tensión en bornes de la resistencia ya no es variable de entrada, ¿quién es la variable de entrada a este nuevo sistema? ¿Cuál es la variable cuyo valor viene fijado de forma externa y que influye en el comportamiento del sistema? Pues es la temperatura de referencia. La temperatura de referencia la fijamos externamente, su valor es considerado por el controlador, su valor cambia la tensión, su valor cambia la temperatura, su valor afecta a las variables del sistema y se fija de forma externa. Luego, esa nueva variable que acabamos de tener es una variable de entrada
al sistema compuesto por el sistema original más toda la estructura de control. Esa variable la denominamos variable de referencia del sistema, o en inglés los set points. Son las variables de referencia al sistema compuesto por el sistema físico original que queremos controlar y por toda la estructura de control que hemos añadido. ¿Vale? Fijaos las nomenclaturas tan concretas que hemos utilizado en este bucle de control concreto de este calentador concreto, pero que puede ser generalizada y que nos sirve para determinar, para definir qué son variables variables de entrada, que son variables endógenas, que son variables de salida, que son variables manipuladas, que son variables de perturbación. Fijaos que estos conceptos existen cuando metemos bucles de control. Variable manipulada es aquella que nosotros podemos manipular con nuestro controlador. ¿Vale? Variable de perturbación, ¿cuál es? Aquella variable de entrada que nosotros no podemos manipular con nuestro controlador. Variables medidas y variables de referencia. Para efectuar este control, ya sabemos que es muy importante tener un modelo de funcionamiento del sistema. Vamos a definir entonces lo que es un modelo. Y un modelo lo tenemos aquí, lo que es una aproximación a la realidad cuyos valores de salida del modelo se parecen mucho a los valores de salida de la realidad dentro de un determinado rango de funcionamiento. Es lo que aquí está representado. Esta es la realidad, esto es nuestro sistema real, nuestra fábrica, y esto es el modelo. Y la característica que tiene que tener el modelo es que si yo meto las mismas entradas, tanto las entradas manipuladas como las mismas entradas de perturbación al sistema, las salidas que obtenemos en el modelo, que las ponemos I sub m de modelo, tienen que tener un valor muy aproximado a las salidas reales. Eso si queremos que el modelo sea bueno, evidentemente. Como esto va a ser muy difícil o en muchos casos imposible que eso sea verdad para todas las entradas, por lo menos queremos que sea verdad para un determinado rango de las entradas, que será el rango de funcionamiento o el rango de validez. ¿Cuáles son las características principales del modelo y para qué lo vamos a usar? Bueno, las características principales, una de ellas ya la acabamos de decir. Algo es un modelo cuando su salida es muy parecida a la real en un determinado rango. ¿Vale? Esa es la primera. Eso significa que es un modelo. Pero la segunda, para que el modelo sea útil, para que nos sirva para algo, es que el modelo sea barato. Es decir, que si no, trabajaríamos con la realidad. Un modelo es útil, es lo que nosotros entendemos por modelo, cuando podemos tenerlo de forma barata, podemos duplicarlo muchas veces a bajo coste, podemos cambiarle los parámetros de forma sencilla, podemos juntarlo con otros modelos de forma sencilla y obtener un modelo más complejo. Es decir, para nosotros los modelos evidentemente van a estar en computadores, van a ser ecuaciones dentro de un computador, que son muy fácilmente, las ecuaciones son muy fácilmente reproducibles, duplicables, modificables sus parámetros y juntables con otras ecuaciones. Entonces esto sí que será un modelo. Bueno, pues dichas las características más importantes que tiene que tener un modelo, vamos a ver para qué sirven. Bueno, pues una vez que lo tengamos, sirven para entrenar a operadores humanos. Es decir, si tenemos un modelo de, por ejemplo, un avión, pues sirve para que los pilotos de avión, cuando tengan que aprender a manejar un avión, no empiecen directamente con el avión y estrellen aviones, evidentemente, eso sería absurdo, sino que manejen modelos, simuladores de avión, y aprendan a manejar un avión en simuladores. Esto es lo que se hace normalmente, con cosas tan complejas como un avión y con cosas tan caras como un avión. Primero la gente se entrena con modelos de comportamiento del avión. Aquí tenemos una foto de un modelo de entrenamiento de trenes, también para conducir trenes y para saber actuar ante situaciones de emergencia. Esto lo tenemos en la propia Escuela de Ingenieros Industriales, en el departamento de diseño gráfico. Y hay un modelo de comportamiento de trenes. También se hace, por ejemplo, para entrenar a los operarios para manejar, por ejemplo, cosas tan complejas como una central nuclear, cosas tan complejas, peligrosas y caras, como una central nuclear. Es decir, por ejemplo, en la empresa Tecnatom, que la tenemos aquí en Madrid, pues tenemos que tienen un sistema de simulación, un modelo
de una central nuclear y ahí se meten distintas perturbaciones al modelo de tal forma que el operario tenga que reaccionar correctamente ante estos sistemas. Entonces es una característica muy importante del modelo. Sirve para que los operadores humanos puedan trabajar con cosas parecidas a la realidad y luego, cuando hayan aprendido a trabajar con esas cosas parecidas a la realidad, con esos modelos, puedan pasar a trabajar con la realidad. Pero no solamente sirve para que los operadores humanos trabajen con esos modelos, con esas aproximaciones a la realidad, también sirven para que nuestros sistemas automáticos trabajen con los modelos y nosotros seamos capaces de diseñar sistemas automáticos y controladores automáticos que primero, cuando los probamos, funcionen con los modelos y que los modelos sirvan para diseñar correctamente estos controladores. Y una vez que hayamos diseñado los controladores y los hayamos probado sobre los modelos, si todo funciona, nos vamos a la realidad y realizamos modelos, realizamos controladores sobre la propia realidad. Y esto va a ser nuestro objetivo durante la asignatura. Vamos a ver ejemplos de modelos. ¿Cuál sería un modelo de funcionamiento de este sistema? Bueno, sería sencillito, sería esta ecuación que dice que la cantidad de flujo volumétrico que entra por unidad de tiempo es igual al incremento de volumen del líquido. Puesto que no se pierde ningún líquido, todo lo que entra por unidad de tiempo tiene que invertirse en aumentar el volumen de lo que hay dentro, ¿no? Voy a poner un sistema eléctrico con una ecuación muy similar a esta que hemos visto, que es una fuente de intensidad aplicada a un condensador. ¿Cuál es la ecuación de esta? Pues todos los que sabéis estudiar electrónica lo sabemos, ¿no? Es que la intensidad se invierte en cambiar la carga que se acumula en los bornes del condensador y cambia su tensión. Bien, y si a estos ambos sistemas, por ejemplo el de arriba, le ponemos una salida de agua, pues si ponemos una salida de agua, las ecuaciones serán estas de aquí, el flujo de entrada, cantidad de agua que entra por unidad de tiempo, menos el flujo de salida, cantidad de agua que sale por unidad de tiempo, igual a la cantidad de agua que se acumula por unidad de tiempo dentro del depósito. Ahora bien, ¿cuál es el flujo de salida? Pues tenemos la ecuación del flujo de salida que dice que el flujo de salida es proporcional a la apertura efectiva del agujero de salida multiplicado por la raíz cuadrada de 2G por la altura del depósito que está fijando la presión abajo y por lo tanto fija la cantidad de flujo que va a salir. Pues estas son las ecuaciones que tenemos. Si en este sistema quisiéramos tener como entrada manipulada solamente el flujo 1 y como única variable que nos interesa, por ejemplo, la altura, pues lo que tendríamos que hacer sería despejar el valor de F2, sustituirlo en esta ecuación y tendríamos la única ecuación que nos define el comportamiento del sistema con una única entrada F1 y con una salida única, la H. Esto suponiendo, como es en este caso, que la apertura efectiva es constante. Lo mismo en el circuito eléctrico. Si en el circuito eléctrico metemos una resistencia, cambiamos el circuito eléctrico de tal forma que ahora tenemos una tensión de entrada y una resistencia. Las ecuaciones serían que la caída de tensión, sería la primera ley de Kirchhoff, ¿no? Que la caída de tensión en la fuente de entrada es igual a la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en el condensador. Y la caída de tensión en la resistencia es proporcional a la intensidad que está pasando por el circuito, que es la misma que la intensidad que pasa por el condensador y que está ligada con la tensión del condensador mediante la ecuación del condensador. Evidentemente, si la intensidad es una variable intermedia, es una variable endógena cuyo valor no nos interesa y el valor que nos interesa es simplemente cuánto vale la tensión en el condensador en función de la tensión de entrada, simplemente sustituimos el valor de intensidad de una ecuación en la otra y obtenemos la ecuación de funcionamiento del sistema con una entrada, la tensión en bornes de la fuente de tensión y una única salida, la tensión en el condensador. Estos son ejemplos de modelos que vienen reflejados mediante ecuaciones. Fijaos que algunas ecuaciones son lineales y otras ecuaciones son no lineales, como estáis viendo. Ya lo veremos ahora cuál es la diferencia, evidentemente, entre sistemas lineales y no lineales. Voy a hablar de un concepto bastante importante, que es el concepto de causalidad. Es decir, el concepto de qué es entrada, qué viene antes, qué viene determinado desde fuera y es entrada, y qué es una variable que es endógena, que se determina por otras variables.
Lo voy a hacer en este ejemplo tan sencillo como el que acabamos de ver, de un tanque sin salida y con una única entrada, que es el flujo de entrada. Y con esta ecuación. La pregunta ¿es el flujo 1 una entrada y la altura se determina en función del flujo 1? O esta misma ecuación diferencial se puede poner como que la altura en un determinado instante de tiempo es igual a la altura en un instante anterior más la integral del flujo entre el instante anterior y el instante actual en el cual queremos calcular la altura. Es decir, esto es la ecuación diferencial, que es lo que estamos habituados, y esto es la resolución de la ecuación diferencial, es decir, la ecuación integral asociada a la misma ecuación diferencial. Entonces la pregunta, repito, es, ¿podemos considerar que la entrada es el flujo 1 y la h se obtiene en consecuencia? También podríamos hacer lo inverso. Podríamos considerar que la h es la entrada al sistema y el flujo 1 lo obtenemos en consecuencia. Vamos a razonar la respuesta correcta desde dos puntos de vista, un punto de vista físico y un punto de vista más matemático. Desde el punto de vista físico está claro, ¿no? El flujo 1 sí que fijo su valor y la altura cambia en consecuencia. Es decir, una relación de causalidad clarísima. La entrada es flujo 1 y la altura es una variable endógena que despejo en función del flujo 1. Está claro que el revés físicamente va a ser imposible. ¿Cómo voy yo de forma instantánea a cambiar al valor que yo quiera a la altura? Es imposible. La altura se cambia en consecuencia de cómo haya cambiado el flujo. Pero yo no determino la altura. Y por lo tanto, el flujo es la salida mientras la altura es la entrada. Imposible. ¿Cómo voy a determinar yo el flujo 1? Desde el punto de vista físico está claro. Ahora bien, desde el punto de vista matemático vamos a razonarlo. Está claro que la h, la altura, sí que la puedo calcular en función de la altura en un instante anterior y simplemente integrando la evolución del flujo desde ese instante anterior hasta ahora. Eso está claro que se puede resolver. Ahora bien, vamos a intentar resolverlo al revés. Vamos a intentar resolver el que h, sin saber qué significa físicamente, h es una variable, yo pudiera determinar su valor y calcular la f1 en consecuencia. ¿Qué significaría eso? Significaría que f1 se calcula como la derivada de h, pero ¿cuál es la derivada de esa variable de entrada? Pues la verdad es que no lo sé. Puedo saber la derivada por la izquierda en un determinado instante de tiempo, pero la derivada, la h podría cambiar de forma abrupta. Y entonces, si cambiara de esa forma abrupta, la h no tendría derivada en ese punto, tendría derivada por la izquierda. Luego yo no podría calcular f1. Calcular f1 significaría, lo que conozco es la derivada de h, es decir, conozco el futuro, conozco cómo va a ser el comportamiento de h en el futuro. Derivar significa proyectar sobre el futuro y enterarnos del futuro. Y eso va a ser imposible. Vamos a generalizar este concepto que hemos visto para este ejemplo particular. Vamos a generalizarlo a una ecuación genérica. Una ecuación genérica, que es esta que tenemos aquí puesta, en la que hay muchas variables. Hay U1, U2, UM y otra variable I. La verdad es que ya hemos puesto prejuicios, ya hemos definido cuál es la variable de salida. Claro, será aquella que hemos denominado I. Pero bueno, imaginemos que no sabemos que I es la salida. Imaginemos que tenemos muchas variables, U1, U2, U3, UM e I. Y vamos a tener que determinar cuál de ellas es la que tenemos que despejar de esa ecuación. Pues vamos a proceder de forma análoga a como hemos hecho ahora mismo con la ecuación anterior. ¿Cuál vamos a despejar? Vamos a despejar aquella variable en la cual tengamos involucrados mayores órdenes de la derivada. Es decir, vamos a despejar aquella variable que podamos obtener como integración de las otras. Nunca vamos a despejar variables que tengamos que calcular como derivada de las otras. Es decir, repito, la variable que de cada ecuación vamos a obtener como salida será aquella en la que estén involucrados los mayores órdenes de la derivada. Es decir, si I es variable de salida, lo que significa es que n, el mayor grado de derivación de la variable I, es mayor o igual que los grados de derivación de todas las demás variables involucradas en dicha ecuación. ¿Vale? Está claro que de cada ecuación despejaremos como variable aquella que tenga involucrado el mayor grado de la derivada, aquella que podamos obtener como integral de las otras, aquella que sea la salida, aquella que determine de forma
correcta la causalidad del sistema, aquella que es la que se deduce a partir de las otras. Vamos a ver ahora los distintos tipos de modelo que existen y vamos a ver los modelos con los cuales nosotros vamos a trabajar durante el curso. Lo primero es hacer una contraposición entre lo que son sistemas continuos y sistemas discretos. Sistemas continuos son aquellos en los cuales los valores de todas las variables involucradas toman valor en todo instante de tiempo. Bueno, las ecuaciones que hemos visto es esta de aquí, donde tanto las tensiones de entrada como las tensiones del condensador tenemos un valor en todo instante de tiempo. Y eso es un sistema continuo. Ahora bien, pueden haber sistemas discretos, sistemas en los cuales los valores de las variables no están definidos nada más que en unos instantes de tiempo, que son los instantes de tiempo de muestreo, los instantes de tiempo en los cuales podemos trabajar. Bueno, en el fondo, si todos los sistemas de control van a estar implementados en un ordenador, el ordenador solamente lee variables de entrada en unos instantes determinados de tiempo, que es cuando nosotros tomamos una medida de esos valores. Cuando tomamos una medida de esos valores, el sistema de control calcula cuál es el valor de la variable manipulada y cuando lo ha calculado lo saca en un instante de tiempo determinado. Y eso lo hace con toda la frecuencia a la que puede, a lo que en los cálculos del computador le dan. Pero los valores de las variables que estamos midiendo podrían ser temperaturas. Entre dos mediciones consecutivas de la temperatura no sabemos cuánto vale la temperatura. Luego la temperatura solamente toma valores en determinados instantes de tiempo. E igualmente la apertura de válvula que estamos generando solamente la generamos en unos instantes determinados de tiempo y en el medio no está definido cuál es el valor. Luego, en el fondo, estos sistemas que estamos pensando son sistemas discretos, en los cuales las variables toman valores en determinados instantes de tiempo. Pero como el tiempo de procesado de los controladores es muy pequeño, estamos hablando de milisegundos, comparado con los tiempos de evolución de las variables que mencionamos, de la temperatura, de los flujos, que son variables que tardan segundos y muchos segundos, incluso pueden tardar minutos en evolucionar, pues estamos hablando de que nuestro bucle de control es muy rápido y para nuestro bucle de control podemos considerar perfectamente que estas variables evolucionan de forma continua. Evidentemente esto es lo que vamos a estudiar durante la asignatura, sistemas continuos, sistemas que tenemos información de las variables en todo instante de tiempo y sistemas en los cuales podemos fijar el valor de las variables manipuladas en todo instante de tiempo. Ahora bien, en la práctica, en algunos casos, podría ser la cosa distinta, podría complicarse. Es decir, si por ejemplo la medida de una variable, por ejemplo impurezas que obtenemos en una fábrica de pasta de papel, las impurezas se obtienen llevando una muestra al laboratorio, haciendo una espectrografía y mirando después de 20 minutos cuáles son los resultados de impurezas, resulta que tenemos datos de las impurezas cada 20 minutos, cada tiempo que tarda esta espectrometría en dar un valor. Entonces, en ese momento, nosotros actuamos sobre el sistema, pero son 20 minutos después del valor medido. Luego tenemos realmente que considerar un modelo donde las variables son discretas, donde las variables no tenemos valor de las impurezas en todo momento, sino cada 20 minutos. Pero esos son sistemas de control algo más complejos que no vamos a tratar en este curso, pero que sepamos que se pueden dar en otros cursos posteriores. Ahora vamos a dar sistemas que manejan variables continuas. Luego, sistemas determinísticos en contraposición a sistemas estocásticos. Sistemas determinísticos son aquellos que, conocidas las entradas y conocidas las condiciones iniciales, podemos, mediante unas ecuaciones, mediante ecuaciones determinísticas, podemos conocer los valores de todas las variables. Y estocásticos o no determinísticos son aquellos que tienen una componente aleatoria. Es decir, en algún caso, hemos puesto un ejemplo aquí, en el que la tensión medida no es la tensión del condensador, sino que tiene una componente aleatoria que no sabemos por qué ese sensor funciona mal y da una componente aleatoria hacia arriba o hacia abajo, y esa es la tensión que realmente manejamos nosotros en nuestro sistema de control. Bueno, eso no lo vamos a considerar aquí, las componentes aleatorias. Nosotros vamos a pensar siempre que la tensión medida la podemos calcular mediante unas ecuaciones determinísticas en función de la tensión real que está apareciendo en el condensador.
con todas las demás ecuaciones involucradas. Vamos a ver si el sistema es variante o invariante. ¿Qué significa que es invariante? Significa que si hoy hacemos un experimento en el sistema no cambia para mañana. Los parámetros del sistema son exactamente los mismos. Y si hacemos el mismo experimento mañana, los resultados que obtendremos serán los mismos que obtuvimos ayer, solo que un día después. Es decir, que si metemos una determinada entrada y unas determinadas condiciones iniciales un día y obtenemos una salida, si metemos esas mismas entradas un tiempo t grande después, con las condiciones iniciales también se replican el mismo tiempo t después, pues evidentemente la salida que obtendremos será exactamente la misma que obtuvimos anteriormente. Un ejemplo pues son las ecuaciones que estamos manejando del circuito RC. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los parámetros del sistema RC son los mismos ayer que hoy. Como contraposición a esto tendríamos un sistema, digamos, donde se deterioran mucho las constantes de los muelles, los valores de la resistencia, los valores de los condensadores se deterioran. En este caso hemos puesto que la resistencia, por ejemplo, ha variado, varía en el tiempo. De un día no es lo mismo que para el día siguiente. Entonces, en ese caso, el sistema ha cambiado y, por lo tanto, no tendremos los mismos resultados y, por lo tanto, el sistema será variante en el tiempo. Nosotros esos sistemas no los vamos a considerar. Vamos a considerar que el sistema es invariante en el tiempo. ¿Una fábrica es variante o invariante? Hombre, en un tiempo pequeño es invariante. Evidentemente, si el margen de tiempo que cogemos es muy grande, de muchos meses o de años, las tuberías se deterioran, se alquilosa en las tuberías determinados residuos y se hace la sección efectiva más pequeña, la presión disminuye, etc. Pueden pasar cosas con los años y con los meses, pero en principio vamos a suponer que conocemos los parámetros del sistema y que son constantes durante todo el tiempo que nosotros vamos a trabajar con ellos. Vamos a distinguir ahora entre sistemas estáticos y sistemas dinámicos. Sistemas estáticos son aquellos cuya salida depende única y exclusivamente de los valores instantáneos de las entradas. Es decir, que hay una función tal y como esta, donde si yo despejo la salida en función de la entrada, no necesito conocer nada más que la entrada. No necesito conocer valores anteriores del sistema. ¿Vale? Un ejemplo de ello serían los engranajes que hemos visto en el caso de la turbina del regulador de Watt. Un engranaje que gira a una determinada velocidad hace que este otro engranaje gire a otra velocidad y las velocidades están relacionadas por los piñones de cada uno de los engranajes y está relacionada por la velocidad a la cual se mueve este engranaje en un determinado instante de tiempo, pero no tiene nada que ver cómo se movió en el pasado, ni hay nada que acumule valores, ni energía, ni nada sobre el pasado. En contraposición a los sistemas estáticos están los sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos son aquellos que, para calcular una variable, las variables de salida, dependen no solamente de los valores instantáneos de las variables de entrada, sino que dependen de lo que valía la salida, incluso de lo que valían las entradas en instantes anteriores. Dependen de valores anteriores de las variables involucradas. Dependen de la dinámica del sistema. Es decir, están involucradas ecuaciones diferenciales, es decir, el sistema tiene inercia, es decir, el sistema tiene ecuaciones diferenciales que determinan su comportamiento, de tal manera que para resolverlas necesitemos de valores anteriores de las variables involucradas. Estas son lo más normal. Lo más normal es que tengamos ecuaciones diferenciales que definan el sistema y ya sabemos que vamos a despejar como variable de salida aquella que tenga involucradas los mayores órdenes de la derivada. Y ahora vamos a ver un concepto importante que es el concepto de lineal. En principio se supone que lo conocemos, pero vamos a recalcarlo. Un sistema es lineal cuando cumple los principios de superposición y homogeneidad. Es decir, un sistema es lineal cuando con una determinada entrada y unas determinadas condiciones iniciales, 1, obtenemos la salida 1. Si tenemos otras entradas y otras condiciones iniciales, 2, obtenemos otra salida y 2. El sistema será lineal si y solo si una combinación de alfa U1 más beta U2 va a producir exactamente como salida la misma alfa por I1 más beta por I2. Explicándolo, es decir, que doble entrada va a producir doble salida. Cuando hablo de entrada me refiero de entrada y de condiciones iniciales, ¿no? Doble situación de entrada, doble situación de la salida. Entonces diremos que el sistema es lineal. Voy a poner un ejemplo y vosotros me ayudáis a dar la respuesta correcta. Este sistema estático, vemos que un valor de X
instantáneo produce instantáneamente un valor de y lo produce mediante esta ecuación. ¿Esto es un sistema lineal o no es lineal? Bueno, antes de precipitarnos con la respuesta, vamos a ver una representación gráfica de este sistema. Aquí tendríamos representada la salida y en función de x. Para un valor determinado de x, el que queramos, vamos a coger uno, por ejemplo, cercano a 0. Uno por aquí, donde la salida es cercana, evidentemente, a 1. Si yo cojo el doble de valor de la entrada, voy a obtener a la salida el doble de 1. Incluso lo podríamos llevar al caso extremo de decir, si x vale 0, ¿cuánto vale la salida? 1. Si x vale el doble de 0, es decir, 0, ¿cuánto vale la salida? ¿2 veces 1? No, la salida vuelve a ser 1. Luego, este sistema no cumple el principio de linealidad. No cumple que alfa veces la entrada da alfa veces la salida. No cumple que 2 veces la entrada da 2 veces la salida. Pero esta ecuación no es lineal, evidentemente, pero hay algo en ella que nos dice que podemos obtener una ecuación lineal. Pero no una ecuación lineal entre la x y la y, que ya hemos visto que no. Vamos a elegir un punto de funcionamiento del sistema. Por ejemplo, un valor de la x sub 0, en el cual podemos calcular, mediante esta ecuación, la y sub 0 correspondiente. Vale, perfectamente. Pero esto es un tema de traslación de ejes. Si nosotros los ejes, en vez de tenerlos donde lo tenemos ahí, trasladamos los ejes al nuevo punto de funcionamiento, es decir, si nosotros restamos estas dos ecuaciones, restamos y menos y sub 0 y a eso lo denominamos incremento de y aquí restamos x menos x sub 0 y a eso lo denominamos incremento de x, y aquí restamos evidentemente 1 menos 1 queda 0, la relación entre los incrementos de las variables respecto a un punto de funcionamiento del sistema, esa relación sí que vemos que es lineal, tanto lo vemos en la gráfica, ¿no? Trasladamos los ejes desde el origen hasta el punto x sub 0 y sub 0, y entonces vemos que los incrementos de la x respecto a x sub 0 y los incrementos de la y respecto a y sub 0 sí que tienen una relación lineal, y lo vemos también en la ecuación. Vemos que el incremento de y el incremento de x están relacionados de una forma proporcional, de una forma lineal. Luego, hemos conseguido tener un sistema lineal que relaciona incrementos de x con incrementos de y. Vamos a verlos en un ejemplo físico, esto mismo que acabamos de ver. En este ejemplo tenemos una masa m que tiene enganchado un muelle y el otro extremo del muelle lo tenemos libre. Vamos a ver cómo funciona y vamos a poner su ecuación. ¿Cómo funciona? Pues este extremo del muelle lo vamos a considerar la entrada. Vamos a considerar que el extremo del muelle lo podemos variar su posición libremente. Entonces nosotros ese extremo lo cambiamos a una posición, lo cambiamos a otra. Y eso lo denominamos U o entrada del sistema o extremo del muelle. ¿Cómo evoluciona el sistema? Pues el sistema evoluciona porque se genera una fuerza sobre el muelle. Al cambiar este extremo se genera una fuerza sobre la masa, esa masa se mueve y en consecuencia cambia la posición de la masa. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación es la K del muelle por la U menos la I o la I menos la U. Ahora vamos a ver cuál es el sentido correcto. Es igual a la masa por la aceleración en la cual se mueve el muelle. Esa es la ecuación, es muy sencillita. Vamos a ver si es U menos I o I menos U. Para ello vamos a definir un sentido positivo tanto de las fuerzas como de las posiciones. Vamos a definir, por ejemplo, el sentido positivo hacia la derecha. La I es positiva hacia la derecha, la U también y las fuerzas también. Cuando la U es mayor que la I, ¿la fuerza que se le aplica al muelle es positiva o negativa? Cuando la U es mayor que la I, está claro que la fuerza va a ser positiva. Según esta ecuación, ¿es positiva o negativa? Es positiva. Luego el sentido es el correcto, el sentido de los signos. Bueno, pues eso está claro. Ahora vamos a ver el mismo muelle, lo vamos a colocar hacia abajo. Y tenemos las mismas ecuaciones, pero ahora sobre el muelle hay una fuerza nueva que está actuando sobre el muelle, que es la fuerza de la gravedad. Lo vamos a poner en la ecuación. La ecuación del muelle es la fuerza que se está aplicando porque hay una diferencia entre U's e I's y la fuerza de la gravedad que es constante y es igual a mg. Y eso es igual a la masa por la aceleración del muelle. Y ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿esto es una ecuación lineal? Pues lo acabamos de ver en la transparencia anterior. Aquí hay una constante que hace que las variables involucradas, es decir, la U, la I y la I segunda, no estén relacionadas de forma lineal entre ellas,
sino que existe esa constante que lo impide. ¿Cómo conseguimos tener variables que estén relacionadas mediante una ecuación lineal? Simplemente, igual que antes, buscamos un punto de operación, es decir, un punto que satisface las ecuaciones anteriores, un punto en el cual puede estar situado el sistema. Cogemos una U en la cual puede estar situado el sistema, una I en la cual puede estar situado el sistema y una derivada segunda de la I en la cual puede estar situado el sistema. Bueno, lo normal y corriente será que el sistema esté situado como punto de operación en una I segunda igual a 0, es decir, esté en reposo, y la U y la I de ese sistema la obtendremos resolviendo esta ecuación en la cual la I segunda vale 0. ¿Vale? Pero en principio no tendría la I segunda ni por qué valer 0, aunque lo normal es que lo valga, no tendría por qué valer 0. Tendría que ser cualquier I segunda que satisfaga la ecuación anterior. Evidentemente ya hemos dicho que si la I segunda vale 0 y la U y la I están relacionadas mediante esta ecuación igualada a 0, evidentemente eso satisfará la ecuación del sistema. Luego, si yo cojo ese punto de operación y lo único que hago es restar estas dos ecuaciones, obtengo K sub m por el incremento de U respecto, o sea, U menos U sub 0, es decir, el incremento de U, menos I menos I sub 0, es decir, menos incremento de I, igual a la masa por el incremento de la derivada segunda de I. Y esta es una ecuación que acabamos de obtener, que es una ecuación que relaciona variables incrementales de forma lineal. Y eso ya sí que es un modelo lineal de sistema. Bueno, pues ya hemos hablado suficiente sobre los modelos que nosotros vamos a barajar. Nosotros vamos a barajar modelos LTI, modelos que van a ser continuos. No vamos a trabajar en la asignatura con modelos discretos. Vamos a trabajar con sistemas que van a ser determinísticos, ecuaciones de las cuales sin tener ninguna componente aleatoria vamos a poder obtener las variables del sistema. Con sistemas invariantes, los parámetros del sistema no van a cambiar. Sistemas que a veces serán estáticos y a veces dinámicos, pero siempre vamos a trabajar con sistemas dinámicos. Algunos subsistemas pueden ser estáticos, pero siempre van a existir en nuestros sistemas ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos, sistemas que tienen inercia, sistemas que recuerdan el pasado. Y vamos a trabajar con modelos de sistemas que van a ser lineales. Luego, como los sistemas en la realidad son sistemas no lineales, en un apartado posterior de este mismo tema, veremos cómo obtener un modelo lineal que aproxime muy bien el comportamiento no lineal del sistema. Pero los modelos van a tener que ser modelos lineales. Solamente vamos a trabajar en la asignatura con modelos lineales. Cuando tengamos modelos lineales vamos a ser capaces de efectuar el control de los sistemas basándonos en los modelos lineales que tenemos. Y una cosa que no hemos mencionado y que es importante es si vamos a trabajar con modelos SISO, Single Input, Single Output, o vamos a trabajar con modelos MIMO, con modelos Multiple Input, Multiple Output. Voy a aclarar lo que es la nomenclatura esta, porque alguien que dijera sistemas monovariables podría pensar que son sistemas con una única variable. No, son sistemas con muchas variables. Ahora bien, Single Input, Single Output, es decir, una única variable de todas las del sistema vamos a elegir como variable de entrada. Y una única variable del sistema vamos a elegir como variable de salida. Y entonces en ese caso diremos que el sistema es monovariable. Monovariable en el sentido de una única entrada, una única salida. Aunque hay muchas variables involucradas. En contraposición a los sistemas monovariables, que es un sistema multivariable. Un sistema multivariable es, bueno, que tiene muchas variables, pero que tiene muchas múltiples input, que tienen muchas entradas, y múltiples output, que tienen muchas salidas. Pero con una particularidad muy importante, que es que una entrada afecta a varias salidas al mismo tiempo. O lo que es lo mismo, que una salida queda afectada por varias entradas. Es decir, que el sistema está interrelacionado entre sí. Es decir, que no se trata de que una entrada afecte a una única salida exclusivamente, sino que una entrada afecta a varias salidas. Esto es muy importante para la definición de sistema MIMO,
¿Por qué hacemos esta definición? Lo hacemos por una cosa muy importante, porque los sistemas ISO, una entrada, una salida, son los sistemas que nosotros vamos a estudiar su control, que nosotros vamos a poder controlar esa salida elegida con esa variable de entrada manipulada elegida. Y en cambio los sistemas MIMO, como todo está interrelacionado entre sí, el control va a ser muy complejo y no lo vamos a ver en esta asignatura, lo veremos en asignaturas posteriores. Vamos a ver esta definición, cómo encaja en estos sistemas que vamos a ver. Por ejemplo, este sistema, que es un depósito del que hemos visto, que tiene una variable de entrada, el flujo 2, y tiene pues, varias variables, por ejemplo, y una de ellas, por ejemplo, la altura, la elegimos como variable de salida. Eso está claro que tal y como lo hemos definido es un sistema SISO. Una entrada, una salida. Ahora bien, si yo duplico este sistema y obtengo dos sistemas que tienen conjuntamente dos entradas, flujo 1 y flujo 2, y que tienen conjuntamente dos salidas, H1 y H2, este sistema que tiene dos entradas y dos salidas, ¿podríamos definirlo como sistema MIMO? Múltiple input, múltiple output. Pues siendo estrictos, no. ¿Por qué? Porque no están interrelacionadas entre sí, porque la entrada 1, flujo 1, no afecta a la H2, porque el flujo 2 no afecta a la H1, porque la H1 solamente viene afectada por el flujo 1 y no por el flujo 2, porque la H2 viene solamente afectada por el flujo 2 y no por el flujo 1. Es decir, en realidad no se trata de un sistema MIMO, se trata de dos sistemas SISO. Entonces su control es muy fácil. Si nosotros sabemos controlar un único sistema SISO, el control de este sistema con doble será duplicar el sistema de control. En cambio, puede haber sistemas como el que vamos a ver ahora, que su control es mucho más complicado. Se trata de sistemas MIMO, se trata de sistemas interrelacionadas las variables entre sí de entrada y de salida. Por ejemplo, este conjunto de depósitos comunicados. En este sistema tenemos como entradas el flujo 1, que entra en el primer depósito, y tenemos como entradas la apertura efectiva de la válvula de salida del último depósito. Y entre todas las variables involucradas, elegimos como variables que nos interesan la variable altura en el primer depósito y la variable altura en el segundo depósito. Es decir, tenemos dos entradas, F1 y sección efectiva 2, y tenemos dos salidas, H1 y H2. Este sistema con dos entradas y dos salidas, cuyas ecuaciones vamos a poner ahora, pero es un sistema MIMO o no. Es decir, ¿la F1 afecta a las dos alturas? Claramente sí. ¿La S2 afecta a las dos alturas? Claramente sí. ¿La H1 queda afectada por ambas entradas? Claramente sí. Luego esto se trata de un sistema, realmente un sistema MIMO, no como el anterior que hemos visto, la transparencia anterior, que eran dos entradas, dos salidas, pero desacopladas. Eran dos sistemas SISO. Esto en realidad es un sistema acoplado, un sistema realmente MIMO. Un sistema cuyas ecuaciones son estas, cuyas ecuaciones son, en el depósito 1 es cantidad de volumen por unidad de tiempo que entra, menos cantidad de volumen por unidad de tiempo que sale, igual al incremento de volumen por unidad de tiempo. La cantidad de volumen que sale es igual a la sección efectiva entre los dos depósitos por la raíz cuadrada de 2G por la diferencia de presiones, la diferencia de alturas entre los dos depósitos por H1 menos H2. De forma que si H1 es mayor que H2, siempre habrá flujo en este sentido del depósito 1 al depósito 2. ¿Cuál es la ecuación en el segundo depósito? Pues lo mismo, la cantidad de flujo que entra menos la que sale igual a la variación volumétrica por unidad de tiempo del depósito 2. ¿Cuál es la que entra? Es la que sale del otro depósito, eso está clara. ¿Y cuál es la cantidad que sale por esta de aquí? La cantidad que sale es proporcional a la sección efectiva, que es una entrada manipulada, por la raíz cuadrada de 2G por la altura del depósito 2. Luego en estas ecuaciones vemos igualmente lo que hemos dicho, vemos la interrelación, vemos cómo cada entrada afecta a las dos salidas. ¿Vale? Luego esto se trata de un sistema MIMO. Ahora bien, en este sistema, que es un sistema MIMO claramente, dos entradas y dos salidas acopladas con ellas, que cambian con las dos entradas, en el sistema MIMO podríamos hacer lo siguiente.
Suponer, por ejemplo, que la S2, la sección efectiva 2, es siempre constante. Durante todo mi problema, durante toda la vida de la fábrica, durante todo el tiempo que yo voy a considerar, la S2 la voy a dejar constante. Si yo hago esto, si yo dejo la S2 constante, ya tengo una única entrada. Y si yo además elijo una única variable importante en el sistema que me interesa controlar, por ejemplo la H1, pues tendría un sistema SISO, tendría un sistema, una entrada que yo he elegido, manipulada, que yo he elegido, y una salida que yo he elegido. Y esa relación entre esa entrada y esa salida se podría plasmar mediante un sistema SISO. Y podríamos controlar ese sistema SISO. Evidentemente nos podría interesar otra salida, por ejemplo la H2. Y en ese caso, si hacemos la consideración de qué relación existe entre la F1 y la H2, tendríamos otro sistema SISO distinto. O podríamos elegir como variable de salida a lo mejor la F2. En ese caso tendríamos una relación dinámica en que existe un sistema que existe entre F1 y F2, que sería este de aquí. Lo que hemos hecho suponiendo que S2 es constante y lo hemos hecho metiendo solamente como variable manipulada la F1, lo podemos hacer al revés. Yo digo, F1 es siempre constante, el flujo que pasa por el F1 es constante. Y yo voy a manipular solamente durante todo mi problema la S2. Pues en ese caso lo mismo, podría tener una relación entre S2 y cada una de las variables que yo quiera elegir. Una relación entre la S2 y H1, una relación entre la S2 y H2, una relación entre la S2 y F2. Estos son distintos sistemas SISO que yo puedo cerrar el bucle y que yo voy a aprender a cerrar el bucle durante la asignatura. Ahora bien, si los considero todos de forma conjunta, la F1 y la S2, y también de forma conjunta la H1 y H2, lo que tengo ya es un sistema MIMO. Un sistema donde tengo dos entradas, que las dos son manipuladas, que las dos puedo cambiar su valor con mi sistema de control, y tengo varias variables que quiero controlar. Y eso ya es otro problema aparte que no vamos a ver durante el curso, que son controles de sistemas MIMO. Una vez que ya sabemos qué tipo de modelos vamos a barajar en este curso, vamos a ver cómo vamos a obtener estos modelos. La primera método de conseguirlo es un método teórico, un método en el que vamos a trabajar con las ecuaciones de los sistemas que suponemos conocidas. Hay otras asignaturas donde veis ecuaciones de cómo funcionan distintos sistemas, tanto mecánicos, hidráulicos, térmicos, etc. Y entonces esas ecuaciones reflejan la realidad y nosotros con papel y bolígrafo y operando con esas ecuaciones podemos obtener modelos de comportamiento del sistema. Por ejemplo, ya lo hemos visto anteriormente, en un circuito RC pues podemos obtener un modelo del comportamiento del sistema, que en este caso es un modelo lineal e invariante, ¿no? Como lo que hemos dicho que vamos a tratar. Pero existe también otra posibilidad. Hay sistemas que en la realidad son muy complejos y que las ecuaciones son poco exactas. Estamos hablando de, por ejemplo, de un horno de clicker en una cementera, que es muy difícil saber cuáles son las ecuaciones de lo que está pasando allí dentro, y otros sistemas en los cuales tenemos muchos sistemas con muchas ecuaciones, incluso con imprecisiones en las ecuaciones, con imprecisiones en lo que es lo que está pasando realmente allí, qué tipo de reacciones están teniendo lugar, incluso con imprecisiones en el cálculo de los modelos, etc. Entonces nosotros en estos sistemas a lo mejor lo que tenemos es el sistema físico, pero las ecuaciones no las tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahí para obtener un modelo? Ahí vamos a trabajar de una manera práctica, de una manera que denominamos empírica. Es decir, vamos a ver cuál es la relación entre la entrada y la salida. Es decir, vamos a meter distintas entradas, siempre entradas moderadas, que no vayan a, por supuesto, hacer inestable el sistema, ni que vayan a romperlo, ni que vaya a pasar nada grave. Pero vamos a meter pequeñas entradas al sistema y vamos a ver cómo se comporta la salida. Vamos a ver cómo funciona la salida. Eso es lo que queremos hacer. Metemos, por ejemplo, un pequeño escaloncito en la entrada y vamos a ver cómo se comporta la salida. Por ejemplo, la salida puede comportarse de esta manera que aquí aparece. Aquí se estabiliza en el tiempo a un determinado valor y se estabiliza con una determinada manera, con un determinado funcionamiento dinámico. Entonces podemos, a partir de ello, inferir que la relación entre la entrada y la salida a lo mejor es un sistema de primer orden. Un sistema de primer orden que obedece a esta ecuación, es decir, si lo hemos hecho en el circuito y no sabemos cuáles son los valores ni de R ni de C, pues y hemos metido una pequeña tensión en la entrada y vemos que la tensión en la salida es esta, la relación va a ser una ecuación de primer orden, donde si se estabiliza, es decir, si la tensión del condensador es fija, es decir, si su derivada es nula, la tensión del condensador vale exactamente lo mismo que la tensión de entrada, ¿vale? Pero también hay otro parámetro del sistema que hay que determinar su valor, que es la constante de tiempo del sistema. Y eso a lo mejor lo podemos leer de aquí. Pues eso también lo vamos a efectuar
en la asignatura. Nosotros vamos a meterle distintas entradas, vamos a ver las salidas que tenemos y a partir de ahí vamos a inferir cuál va a ser un modelo plausible de comportamiento del sistema. Y eso es lo que se denomina identificación de sistemas. Bueno, esta asignatura no es una asignatura de identificación, solamente vamos a identificar sistemas muy sencillos que tienen un comportamiento que podemos asimilar por modelos muy sencillos, pero invito a cursar otras asignaturas que sean un poquito más complejas en identificación de sistemas mediante modelos más complejos. Una vez visto qué tipo de modelos vamos a manejar y qué metodología vamos a tener para obtener estos modelos, vamos a centrarnos a continuación en la función de transferencia. ¿Qué es esto? La función de transferencia es el modelo con el cual vamos a trabajar nosotros durante todo el curso. Un modelo que va a ser lineal e invariante en el tiempo. Un modelo LTI. En la próxima sesión hablaremos sobre la función de transferencia, definición, maneras de obtenerla y cómo la obtenemos para sistemas no lineales mediante su aproximación lineal en un determinado rango.